Vamos a Lucas 22, verso 35 al 51. Vamos a ver esta tarde. Lucas 22, del 35 al 51. Estamos estudiando y llegando ya al final de este viaje largo, bastante largo realmente en el Evangelio de Lucas, y vemos que Jesús está en este proceso de ir a la cruz en estas horas realmente previas a la crucifixión. La porción de esta tarde sería ya la noche del jueves, como pasando hacia casi la madrugada del día viernes. Jesús está realmente a horas, exactamente a horas de ser crucificado en una cruz. Y ha venido hablando y tuvo la cena con sus discípulos, con los apóstoles. Le lavó los pies a los apóstoles. Puedes leer Juan 13, 14, 15 y así le vas avanzando y ves toda la conversación bien detallada y con mucha información realmente de todo lo que Jesús le habló a los apóstoles en ese momento, en esa noche. Entonces estamos aquí en esta parte cuando ya Jesús está en un momento crucial, donde quizás es uno de los momentos más difíciles que Jesús le toca enfrentar. Entonces vamos a leer del verso 35 en adelante. Vamos a ir estudiando lo que el texto dice. Dice así, verso 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Entonces ves aquí que Jesús está hablando y comienza a decir algo bien interesante, porque si te recuerdas en los capítulos previos, realmente en el capítulo 9, por ejemplo, ves que Jesús manda y comisiona a los 12 apóstoles para que vayan y anuncien el Evangelio y sanen a los enfermos y hagan la obra a la cual Él los había enviado. En esa ocasión Jesús le dice: no lleven nada, no lleven capa, no lleven 2 túnicas, no lleven absolutamente ningún recurso, simplemente vayan y confíen. Y en ese lugar a donde Jesús los envió, realmente todos los apóstoles fueron como que bien recibidos. Y realmente la gente estaba esperando y tenía una actitud receptiva a lo que los apóstoles iban a compartir. Después en Lucas 10, por ejemplo, un capítulo después de ahí, ves que Jesús ahora manda a un grupo de 70 y les dice exactamente lo mismo. Les dice: vayan, no lleven 2 túnicas, no lleven nada, ninguna provisión económica o material, simplemente vayan. Pero aquí algo va a cambiar, ¿ves? Aquí algo comienza a cambiar y realmente las cosas ya van a ser diferentes para adelante. Jesús le dice ahora sí tienen que pensar en provisión, ahora sí tienen que considerar estas cosas que ellos van a necesitar para la comisión que Jesús les manda. En un momento cuando Jesús les manda ahí en 9 y 10, realmente la gente estaba receptiva. O sea, Jesús era muy popular y la gente quería saber de Jesús, quería realmente estar en contacto con la gente que estaba cerca de Jesús y fue muy receptiva. Pero a partir de ahora las cosas iban a ser diferentes. Ves en el libro de Hechos, por ejemplo, que los cristianos ya iban a ser perseguidos, iba a haber mayor resistencia, mayor oposición, y Jesús le dice: mira, el ministerio va a ser diferente ahora. Antes o hasta ahora yo estaba aquí y yo proveía y yo arreglaba y decía lo que había que hacerse, pero ya no voy a estar yo, va a estar el Espíritu Santo. Y ya no va a ser tan sencillo, va a ser más difícil realmente, va a ser más difícil el ministerio. Y Jesús se los está diciendo porque es importante que ellos sepan que las cosas van a cambiar. Y muchas veces nosotros en nuestra relación con Dios a través de Jesús estamos acostumbrados a algo y como que estamos ya como que cómodos, ¿ves? Cómodos en algo, en una manera, en ciertas cosas que en nuestra vida. Pero de repente como que pum, las circunstancias cambian. Y tú dices: bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, como que ¿en qué fallé o qué estoy haciendo mal? Y no es nada de eso a veces. A veces realmente es que las circunstancias cambian y Jesús
Caminar con Jesús significa eso, entender de que no siempre todas las cosas van a ser iguales. Que las circunstancias no deben de tomarnos por sorpresa o desanimarnos, sino que realmente entender de que caminar con Jesús es pasar por tiempos donde quizás está más tranquilo todo y a veces donde va a haber más resistencia, más oposición, más dificultad. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Prepárense, ustedes van a ser enviados, van a ir a todo el mundo, un mundo que realmente va a ser muy hostil con ustedes, pero yo voy con ustedes y yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos, le dice Jesús. Ahora, el verso 37 y 38 me gusta mucho porque Jesús dice algo bien importante que Él ha venido diciendo y como que ahí cada cierto tiempo lo menciona, que es que muchas y todas las cosas tenían que cumplirse y que habían ciertas cosas que era necesario que se cumpliese. Fíjate el verso 37, dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Entonces, la seguridad de lo escrito, o sea, Jesús lo mencionó muchas veces. Muchas cosas estaban escritas y ya se sabía. Jesús le dijo a los discípulos con mucho tiempo de anticipación lo que iba a ocurrir cuando Él fuera a Jerusalén, que Él iba a ser entregado, que Él iba a hacer todo lo que ocurrió, todo su proceso de la pasión esa semana. Y eso es importante porque realmente eso te habla de que realmente Dios está en control de las cosas. Y nada de lo que ocurre acá, nada por muy terrible que sea esta situación de la captura, del arresto de Jesús, de las burlas, espantoso. Pero aún en medio de esa situación tan horrible, vemos algo que realmente es que Dios está en control de las situaciones. Y cuando Dios nos dice algo y cuando la palabra de Dios nos dice algo anticipadamente o nos dice esto va a ocurrir o puedes esperar esto otro, quita el efecto de la sorpresa y el temor. Porque a veces tenemos miedo a las cosas que desconocemos. Y a veces enfrentamos situaciones que no entendemos, entonces nos llenamos de miedo porque no sabemos lo que va a pasar. O nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando vemos la Biblia que nos dicen que hay ciertas cosas que como cristianos debemos dar por hecho que van a ocurrir en nuestra vida. Cuando eso llegue no debiese de sorprendernos y no debiésemos de paniquearnos. Porque realmente está escrito que muchas cosas tienen que cumplirse. Por ejemplo, Pedro en su carta dice que no nos sorprendamos cuando viene el fuego de prueba. Y le está hablando a cristianos, ¿ves? Y le dice que no deben de sorprenderse. ¿Por qué le dice no deben de sorprenderse? Porque precisamente eso es lo que ocurre muchas veces en nosotros. Vienen situaciones difíciles, vienen momentos complicados, vienen dificultades y lo primero que hacemos es nos sorprendemos, como que ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué será que...? Y la Biblia dice que está escrito que hay muchas de esas cosas que vamos a tener que enfrentar como cristianos. Entonces cuando tú sabes que eso ya está escrito y que eso tiene un propósito y que eso no va a ser definitivo y para siempre, tú puedes tener paz y puedes descansar en que realmente Dios es fiel y es bueno siempre. Y quiere estar en control incluso de situaciones como esas tan difíciles. Aquí Jesús cita, por ejemplo, cuando habla de que va a ser contado entre los inicuos, está citando Isaías 53. Y lee ese capítulo, es increíble cómo siglos antes ya estaba todo explicado y graficado y pintado. Es un verdadero retrato, una pintura hermosa del Mesías sufriente en Jesús. Ahora, el verso 39 yo creo que es un momento muy profundo donde increíblemente Dios nos da el privilegio y nos da la gracia de ver a Jesús en un momento muy, muy vulnerable. Me gusta mucho porque Jesús no es esa persona que dices, pues Él va a aparentar algo, ¿no? Y Jesús nunca aparentó nada. Jesús es quien es, ¿ves? Es lo que es. Y ves aquí a Jesús como que es vulnerable, transparente, mostrando cuál es lo que lo aflige, lo que lo angustia. Y no es un capítulo que está censurado por Dios, ¿ves? Como que no, eso no tienen que conocerlo de Jesús. Como que no debemos de ver a Jesús tan vulnerable, como que tan así. Y está en la Biblia y podemos ver realmente que Él se expone a sí mismo y nos muestra sus luchas y lo que Él atravesó y lo que Él vivió en un momento como este. Fíjate el verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró.
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces dice que Jesús va al monte de los olivos. Eso es lo que dice Lucas. Pero es interesante que dice que fue a un lugar como él solía hacerlo. Esa palabra solía se traduce como, era un hábito, era una costumbre en Jesús ir a tal lugar. Y me gusta porque empiezas a ver como que las preferencias de Jesús. O sea, Jesús siendo Dios, se hizo hombre, tomó forma de hombre, pero ves al Señor como que también con gustos y preferencias personales. Así como que te gusta cierto lugar, como que vas regularmente o reiteradamente a ciertas partes. Pues Jesús también tenía sus lugares favoritos. Me gusta eso, la parte como que humana, donde hace como que una conexión con Él. Donde, o sea, le encantaba ir ahí. Y aquí Lucas no dice qué lugar es, pero ves en los evangelios, y es bueno como que ver los otros ángulos de esta historia. Ves que ese lugar era el huerto de Getsemaní, el jardín de Getsemaní. Ese es el lugar donde Jesús iba muchas veces. De hecho, Juan 18:12, no vayas ahí, dice: muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces era un lugar habitual en el cual el Señor pasaba mucho tiempo. Imagínate a Jesús, imagínate todas las veces previas que Él iba a ese huerto. Él sabía lo que iba a pasar ahí. O sea, acuérdate, Jesús, la cruz no fue una sorpresa para Jesús, la cruz fue su propósito. Y todas esas veces previas, no sabemos cuántas, muchas probablemente, en las cuales Él iba ahí. Imagínate Él, todo lo que pensaría, ¿no? Un día voy a venir por última vez aquí. Un día va a pasar esto. Y cada vez que quizás Él iba al huerto era un recordatorio de la cruz, de lo que venía, ¿ves? Y Él solía ir ahí. De hecho, dice Juan 18 que ese era un lugar que Judas también conocía. Judas también había ido a esta parte. Ahora, Getsemaní es un lugar muy, muy hermoso. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, es muy, muy lindo. Te ves la ciudad de frente, hay como que un valle, y ves como que el templo ahí frente, y hay muchos árboles. Los olivos eran muy hermosos, son árboles bien grandes, son centenarios, incluso algunos milenarios. Algunos creen que algunos de los olivos que hay ahí son de la época de Jesús o posterior. No podemos estar seguros de eso, pero realmente son muy, muy antiguos y son muy hermosos. Es como estar en, no sé, la tierra medieval, casi así. Y ese era el lugar, yo digo, cuando lo ves, dices: no, pues con razón Jesús le gustaba venir ahí. Un lugar muy hermoso, muy tranquilo, apartado de la ciudad. Y ahí estaba. Y ahora, ¿qué quiere decir Getsemaní? Es interesante, quiere decir prensa de aceite. En ese lugar, como hay tantos árboles, tantos olivos, seguramente en alguna parte había una prensa de olivo, una prensa de aceite. Y en la prensa de aceite lo que se hacía es se ponía el olivo y se prensaba y se bajaba, y lo que ocurría era que la carne se separaba del aceite, se extraía el aceite y la carne quedaba como que aparte, y se usaba simplemente el aceite. Ahora, ¿qué dice Mateo de esta historia, de este relato? Por ejemplo, Mateo dice que cuando Jesús llega ahí, y es bueno corroborarlo porque es como esta película de multiángulos, ¿no? Como la cámara aquí, la cámara allá, entonces empiezas a ver los detalles, empiezas a conocer realmente todo lo que ocurrió ahí. Mateo dice, por ejemplo, que Jesús fue con todos los apóstoles, pero que en un momento tomó a 3 de ellos y fue un poco más allá. Esos 3 son Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, que eran como su grupo íntimo, su grupo más cercano. Los tomó y se apartó un poquito más adentro. Por ejemplo, Mateo dice que Jesús comenzó a entristecerse mucho y a angustiarse, incluso dice como hasta la muerte. Entonces empiezas a ponerte en ese momento de Jesús, que muchos incluso comentaristas dicen que fue más difícil que la propia cruz, porque era un momento que yo pensaba, ¿no? Cuando agarras la carretera, ¿no? Entonces quieres ir a Mérida, entonces te vas por la cuota y hay ciertos retornos, ¿no? Te puedes salir, pero hay un momento donde ya no puedes seguir avanzando, tienes que pasar ahí. Pero hay salidas, ¿ves? Hay salidas que te puedes o regresar o ir para otra parte. Entonces, este momento en la vida de Jesús
creo que es como su última oportunidad para a lo mejor querer salirse. No es que él lo quiera hacer, pero es una posibilidad. Ves la lucha en él, realmente en su oración. Y es como que, a ver, si es posible, a lo mejor hay otro camino, hay otra posibilidad o no. Pero Jesús decide y toma la decisión de pagar, ¿ves? Pagar y cruzar. Y enfrentarse a ese momento tan difícil. Por eso está angustiado, está entristecido. Y agarra a los apóstoles y dice, vengan y velen conmigo, vengan y pasen tiempo conmigo. Dice que Mateo 26 que Jesús oró 3 veces y las 3 veces Jesús le pidió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas no se haga como yo quiero, sino como tú. 3 veces Jesús le pidió, si hay alguna otra manera de que esto se pueda arreglar, muéstramela, ¿no? O sea, que se haga de esa manera. Pero no había otra manera, no había otra posibilidad. Mateo dice que Jesús, aquí Lucas dice que se arrodilló, Mateo dice que se postró en tierra, su rostro en tierra. Entonces empiezas a ver la intensidad del momento de lo que Jesús está viviendo. Marcos 14 dice que se refirió en esa oración, en esa conversación que los discípulos que estaban cerca quizás alcanzaron a oír. Dice que Jesús se refería al Padre como Abba, o sea, como papito, como esa intimidad que había incluso en un momento tan difícil para Jesús. Pero aquí Jesús así dijo, no puede ser. Dice, qué increíble. Le dice a los discípulos en ese momento tan difícil y tan angustiante para él, le dice, hey, velen y oren para que no entren en tentación. No le dice, oren por mí. Eso podría haber sido, ¿sabes qué? O sea, ahora no tengo tiempo para pensar en ustedes, estoy en este asunto que voy a cargar los pecados del mundo, entonces necesito, por favor, que oren por mí. Como que, o sea, dejen de ser egoístas, muchachos, piensen en mí un poco, ¿no? Pero no hace eso, ¿ves? Les dice, velen, oren para que no entren en tentación. ¿En quién está pensando Jesús ahí? En ellos. Está pensando en los discípulos, no está pensando primeramente en él. Está pensando en los discípulos, en lo que se les viene encima. ¿Ves? Jesús dijo, el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas. ¿Ves? Ustedes se van a escandalizar de mí. Pero la manera de enfrentar estas dificultades es, hey, tienen que orar. Tienen que orar. Y ¿sabes qué? La tentación y las pruebas, las dificultades, tenemos que estar preparados para esas situaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en la oración, orando en tiempos de comunión con Dios. Ahora, es la hora más vulnerable de Jesús y Jesús está pensando en la gente que está a su alrededor. Y siempre ves a Jesús así, pensando, y no me vayas a malinterpretar, pero si había una oportunidad o un momento donde uno podría haber dicho, bueno, que Jesús fuese egoísta y pensara en él, era este. Pero no lo hace, ¿ves? Él fue sin pecado. Ni siquiera en un momento como este, él dijo, no, pues ya, no voy a pensar en ellos. Él estaba pensando en sus discípulos. Estaba pensando en ellos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo somos nosotros cuando estás en medio de una dificultad? ¿En quién estás pensando? Pues en mí. La verdad, no tengo cabeza, no tengo ganas y la verdad, ni me interesa lo que esté pasando a los demás. Eso es quiénes somos. El que diga que es lo contrario, la verdad, pues eres de otro planeta. Porque cuando pasamos por dificultades, nos tenemos y no queremos, no es natural en nosotros el decir, ¿y cómo estará el otro? No, estamos encerrados en lo que nos está ocurriendo. Y aquí Jesús no está encerrado en sí mismo. Está diciendo, muchachos, tienen que orar. Porque viene un sacudón fuerte para ustedes. No, hay una opción para no entrar en la tentación. Y esa opción se llama, tienen que orar. Tienen que orar. Ahora, es interesante, Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Ves? No nos confundamos, no pensemos que Jesús le tiene como que miedo a la muerte física. Jesús levantó muertos, la muerte no es un problema para él. Jesús tiene esa angustia, esa tristeza tan grande como hasta la muerte, como dice, porque él va a enfrentar un momento muy difícil, la ruptura con su Padre. La comunión se va a romper en un momento. En un momento Jesús en la cruz va a recibir la ira del Padre, la ira de Dios por los pecados. Eso habla de esa copa, ¿ves?
esa copa. ¿Cuál es la copa? Y te voy a dar un par de citas. No, a lo mejor no la busques, yo te la leo. Por ejemplo, Salmo 75:8 dice: porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura, dice, este es el... Y de este Él sirve. Ciertamente los sorbean hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Habla de esta copa, de la ira. Isaías 51:17 dice: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Jeremías 25:15 dice: porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Apocalipsis 14:9 dice: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Entonces, esta imagen, esta iconografía de esta copa, habla de eso, de la copa que Jesús va a beber, que va a enfrentar, que va a tener que tomar. Es la ira de Dios. Es la ira, ¿por qué? ¿O de qué? Es la justa ira de Dios por el pecado. ¿Ves? Nunca te olvides, nunca nos olvidemos. Jesús fue nuestro sustituto. Fue nuestro sustituto, es tu sustituto. Todo esto que Jesús está enfrentando y va a pasar era algo que nosotros tendríamos que haber enfrentado un día. Y es lo que va a enfrentar, o lo que potencialmente alguien podría enfrentar si no hace las paces, si no acepta la reconciliación con Dios a través de Jesús. ¿Ves? No es algo menor, no es un juego, realmente. Y Jesús está angustiado, no necesariamente por algo físico que va a ocurrir, sino por esa angustia de saberse separado y rota esa comunión que ha existido por la eternidad con su Padre. Cuando Jesús dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ves? Jesús fue abandonado por el Padre para no abandonarnos a nosotros. Por eso es importante la cruz. Por eso es importante lo que Jesús hace. Jesús bebió una copa que estaba reservada para nosotros. Y Él la bebió voluntariamente. Es un momento donde Jesús está... Hay alguna manera, se puede hacer de otra forma. Pero Jesús finalmente dice: lo que tú quieres, Padre, es lo que yo quiero. Y Jesús enfrentó la cruz también por voluntad propia, no en contra de su voluntad. Él quiso ir también a la cruz a tomar nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ves? En la cruz lo que ocurrió fue un intercambio. Jesús cargó nuestros pecados y Él nos dio y nos transfirió su justicia. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Hubo una transacción ahí que ocurrió entre la humanidad y Dios, donde Dios nos ofrece a nosotros, si creemos en Él, si realmente le recibimos, si confiamos en Él, su justicia se nos transfiere y Jesús carga nuestros pecados en su lugar. Hay una transacción que ocurre. Pero para eso alguien debía de morir, ¿ves? Alguien tenía que recibir la ira de Dios, la justa ira de Dios en contra del pecado. Y Jesús dice: yo voy, yo me apunto, yo quiero. Isaías 53:5 dice: el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Esa posibilidad de reconciliación con Dios fue un precio muy alto, que esa ira cayera sobre Jesús. ¿Ves? La gracia para nosotros es gratis, pero es costosa. Fue costosa. Jesús pagó un precio muy alto. Dios pagó un precio muy alto para ofrecernos la gracia y la reconciliación con Él, pero a un precio muy, muy elevado. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Dice que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él cargó nuestros pecados.
Entonces Jesús en la cruz es una demostración, y esto es bien importante. Jesús en la cruz es una demostración de que no hay otra manera o no hay otra posibilidad en que el hombre pueda ser salvo. Porque cuando Jesús le dice, Padre, ¿puedo pasar esto? Es lo que Jesús está diciendo. ¿Hay alguna otra forma en que el hombre pueda ser salvo sin la necesidad de que yo vaya a la cruz? Pues no había otra manera. ¿Ves? Alguien inocente tenía que morir. Alguien tenía que pagar nuestra deuda. Y por eso fue necesario que Jesús tuviera que ir y morir. Ahora, tenemos la seguridad al morir de que nuestros pecados fueron perdonados. Esa es nuestra seguridad, la seguridad del creyente. Que nuestros pecados fueron perdonados. Ahora, Jesús va a morir para pagar los pecados. Va a morir para pagar por nuestros pecados. Y me encanta porque dice en otra parte del Evangelio, pone, no como yo quiero. O sea, no se trata, Padre, de como yo quiero, se trata como tú quieres. O sea, si es posible, pero no sea como yo quiero, no es como yo quiero. El último retorno disponible, a lo mejor hay alguna chance de tomar la salida de la carretera y no tener que enfrentar eso. Y no hay otra oportunidad, no hay otra forma, hay que enfrentar esa situación. Y en lugar de tomar la salida, tomar el atajo o tomar el retorno, Jesús dice, no voy a enfrentar y voy a ir y voy a avanzar y voy a pagar y vamos a saldar la deuda de la humanidad. ¿Ves? Aquí es interesante. En tus circunstancias, en tus pruebas, en tus dificultades, ¿tú puedes cambiar las circunstancias? ¿Puedes o no? No. Nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de cambiar nuestras circunstancias. Jesús tenía el poder y la capacidad para cambiar las suyas y no lo hizo. Él pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Mejor no, me arrepiento y ya me voy. O cuando los discípulos querían defenderlo, dice, oye, yo puedo mandar legiones. O sea, tengo el poder para hacer esto, ¿ves? Tengo la capacidad. Pero él decidió no hacerlo porque era algo que era necesario enfrentar. Una persona decía eso, que la mansedumbre es poder bajo control. Y me gusta esa definición. Porque a veces nosotros nos toca ser humildes porque no nos queda de otra. Nomás no podemos cambiar nada. Pero Jesús podía haber actuado de otra manera, más decidió no hacerlo. Tenía todo el poder para hacerlo, pero decidió no hacerlo. ¿Ves? Porque decidió hacer algo más importante que mantener su vida, dar su vida por nosotros. Ahora, aquí Lucas, volviendo ahí a Lucas, dice que usa la palabra agonía. Y eso es lo que Jesús está experimentando. Está experimentando un profundo dolor, una profunda angustia. Y tan intensa que dice que incluso sus gotas de sudor son como gotas de sangre. Y ese es un proceso que se conoce como hematidrosis, que es personas que a veces por intensos momentos de estrés incluso han llegado a sudar como sangre, con sudor. Y Jesús está, fíjate, o sea, chécate el momento en que está Jesús. O sea, dice que Jesús está sudando y está en la noche, ¿ves? No está a pleno sol. No está en Yucatán. Está realmente en una noche bien fría, con esta situación de enfrentar, de verse, de separación con el Padre, de recibir ira, de enfrentar algo que Él no ha experimentado. Y lo angustia y está triste hasta la muerte. Ese es Getsemaní para Jesús, ¿ves? Es esa prensa de aceite. Es una prensa que está bajando, está aplastando a Jesús. Y ¿sabes qué? Yo creo que todos necesitamos pasar por Getsemaní. A lo mejor si ya no lo estás pasando o ya lo acabas de pasar. Getsemaní para Jesús fue un lugar de sufrimiento, fue un lugar de angustia, fue un lugar de agonía, fue un lugar de soledad. Porque Jesús le dice, vengan y oren conmigo. Y cuando va y los ve, ¿qué están haciendo los discípulos? Estaban contando ovejas, estaban durmiendo, dormidos. Jesús solo, ¿ves? O sea, si hubo un momento donde Jesús necesitaba la compañía de sus amigos, era ahí, pero estaban dormidos. Somos nosotros, ¿ves? Somos nosotros. Getsemaní fue el lugar de la traición, porque ya Judas ya se había propuesto entregar a Jesús, pero el lugar donde se consumó la traición fue en Getsemaní.
Un lugar que quizás habían visitado muchas veces y todo, pero fue finalmente un lugar donde Judas como que perpetró realmente lo que él tenía en las intenciones en su corazón. Getsemaní es el lugar donde podemos decir, donde renunciamos a nuestra voluntad propia. Y todos tenemos que pasar por ese momento, donde viene la presión y viene la dificultad y tú tienes que decidir querer hacer lo que tú quieres o rendirte a la voluntad de Dios. Y si no lo has pasado, lo vas a pasar en algún momento, donde decides renunciar a tu voluntad y seguir la perfecta y buena y agradable voluntad de Dios. Eso hizo Jesús ahí. No como yo quiero. ¿Ves? No se trata de mí, se trata de... Pero ¿qué podemos encontrar en esos momentos de Getsemaní en nuestra vida? Acceso al Padre. Jesús tenía acceso al Padre, tenía comunión con el Padre. A pesar de toda la angustia que estaba cayendo y la presa que estaba bajando y apachurrando, Jesús tenía acceso al Padre. Y en los momentos difíciles en tu vida, nunca tienes que olvidarte de eso. De que a pesar de que la prensa pueda sentirse pesada, tienes comunicación y diálogo con Dios. Y que Él te escucha. Y que Él sabe dónde estás. Otra cosa importante. Cuando pasamos por momentos de dificultad y cuando estamos siendo apretados. Y estamos en ese momento de tribulación y dices, ay, que duele. Jesús viene y nos dice lo mismo que le dijo a los discípulos. ¿No pueden orar o velar conmigo 1 hora? O sea, las ovejas van a ser dispersas. Ustedes se van a escandalizar. Va a venir esta situación difícil para ustedes y van a salir huyendo. Y viene la tentación y viene la dificultad y Jesús les dice, ¿y por qué no están orando conmigo? ¿Ves? Muchas veces, ¿ves? Los momentos difíciles van a ser inevitables en nuestra vida, ¿ves? Pero lo que tú decides o lo que yo decido hacer en ese momento, ya eso nos corresponde a nosotros. Jesús le dice, está difícil la situación, pero están durmiendo, ¿por qué no están orando? Este es el momento para orar, no para dormirse. Entonces, es importante poner las cosas en perspectiva. A veces cuando estamos en los momentos difíciles, sí buscamos más a Dios. A veces nos endurecemos en contra de Dios, como que no queremos saber de Dios. Pero aquí Jesús dice, no, es en ese momento preciso donde dice que Jesús oraba más intensamente en este momento de dificultad. Pero Jesús nos dice, a ver, ¿hace cuánto que oraste por esa situación que estás viviendo? ¿Cuánto tiempo destinaste para orar por eso que te preocupa, que te tiene afanado, que te tiene angustiado? ¿Has orado 1 hora aunque sea por eso? ¿O simplemente estás dejando que la angustia y el temor controle tu corazón y controle tus emociones? Verso 47 dice, fíjate, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Acuérdate, tenían 2 espadas. Nos vamos a defender de toda esta multitud con 2 espadas. Sí podemos, ¿no? Hay Pedro es uno el que tiene 1 espada al menos. Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado, dice, con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Judas viene a este lugar. Judas trae a los alguaciles, dice los otros evangelios, que eran como la guardia del templo. Dice que trajeron a soldados, que eran soldados romanos, una compañía, mucha gente con armas y todo. Como si Jesús fuera
el peor delincuente, como si va a salir huyendo. Es totalmente injusto todo lo que van a hacer, todo el proceso legal, religioso y político en contra de Jesús. Pero Jesús no tiene ninguna intención en salir. Él va caminando hacia la cruz, rumbo a ese destino con el cual Él vino. Pero viene este hombre, y es interesante, viene Judas y dice, a ver, al que yo identifique, al que yo voy a darle un beso, ¿ves? O sea, eso te da cuenta que Jesús realmente, así como que físicamente, pasaba desapercibido. O sea, había mucha gente que no lo ubicaba quizás físicamente. Tanto así que incluso para los guardias, los soldados, Judas tuvo que ir y apuntarle, ¿ves? Con un beso. No era una persona, dice Isaías de que en realidad en él no hay buen parecer. No era Jesús un hombre atractivo físicamente, dice, para que no le deseemos por lo que se veía por fuera. A veces ves a estos Jesús que son así como estrellas y ojos acá y dices, no, es un modelo. Bueno, Jesús no era nada de eso. Dice que no era guapo. No había buen parecer en él, dice Isaías. Para que no le amáramos, no le deseáramos por la apariencia. Era así como cualquier otra persona. Tanto que Judas tiene que identificarlo, es él. Para que logren saber quién es Jesús. Y va y le da un beso. ¿No te parece una ironía eso? Judas podría haber elegido cualquier otra manera de señalarlo, simplemente apuntarlo. Pero él decide hacer algo como que polite en medio de su traición y es darle una muestra de afecto, de un beso. Y está haciendo una atrocidad. O sea, está haciendo una atrocidad polite, ¿no? Les decía al grupo de la mañana que ayer me dio mucha risa porque estaba el semáforo en rojo y pues todos respetando el semáforo. Hasta que de repente uno que está en el carril de allá, ¡pum!, cruza el semáforo en rojo. Se lo pasa así porque se le dio la gana. Pero pasó señalando que iba a girar a la izquierda. Al mínimo señaló, ¿no? O sea, violó la ley, pero violó la ley señalizando. Y así está Judas, así como que, pues voy a entregar a Jesús, pero le voy a dar un beso. Así como que, qué ironía. Jesús oró por Judas cuando lo eligió, antes de elegirlo. Pasó toda una noche orando por los 12. Oró por Judas. Jesús le llamó a Judas también para caminar con él y para ser amado por Jesús, para escuchar 3 años sus enseñanzas. ¿Ves? Judas no es un extraño. Es un hombre que estuvo 3 años expuesto a las enseñanzas de Jesús, al amor de Jesús, a los milagros de Jesús. Y me gusta cómo lo pone Lucas, creo que dice Judas, el que llegó a ser el traidor. Cuando Jesús lo llamó todavía no era el traidor. Pero esa fue una decisión que él tomó en un periodo de tiempo bastante largo, donde en su corazón las verdades de Jesús no logró aceptarlas. No te transformas en un traidor de un día para otro. Es un proceso bien largo. Pero Jesús le llamó y le mostró su amor, le extendió su amistad. En los otros evangelios ves que Jesús le dice, cuando llega a entregarlo, le dice amigo. Lo trata así con deferencia, con amor, con afecto. Cuando están en la cena, dice que la costumbre era pues sentarse de cierta forma. La mesa era una forma de U, donde el primero de la mesa acá era el segundo más importante, estaba el anfitrión, y acá en la mano al lado izquierdo estaba el invitado de honor. Y ese es el lugar que Jesús le da a Judas. Judas, el Señor lo sienta a su lado izquierdo, al lugar de máximo honor. Acá estaba Juan y al final de la fila ya está Pedro. Pero Judas está aquí, ¿ves? No sé, Jesús siempre extendiendo gracia, extendiendo amor. Pero ya un corazón duro. Ese es Judas. Y tú dices, qué tragedia la vida de Judas. Sí, qué tragedia. Y qué intento de estorbar y de estropear el plan de Dios. Y dice, sí, pero no se puede, ¿ves? Aún en medio de una tragedia, de un intento tan absurdo y tan trágico como de querer intervenir Judas y hacer algo, Dios lo cambia y lo usa para algo más glorioso. Y en tu vida, seguro, todos nosotros, todos ustedes o muchos de ustedes han pasado por momentos súper difíciles, donde ha sido una tragedia, ha sido horrible, ha sido doloroso. Pero aún esas cosas tú debes de recordarte esto, que aún en medio de una tragedia como esa, Dios puede cambiarlo y hacer algo bueno, hacer algo glorioso
para bendecir tu vida y para bendecir la vida de otros. Judas, traición, traidor. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí dice que uno sacó la espada, dice Lucas. Es buena onda Lucas con Pedro, no lo menciona, pero ves que los evangelios dice que es Pedro el que tiene una espada. Mira, vamos a Juan 18. Vamos a ver a Pedro en su máxima expresión. Siempre Pedro como que ahí llamando la atención y queriendo como que... Por eso amamos a Pedro, ¿verdad? Porque es como que es como de carne y hueso, como todos nosotros, ¿ves? Fíjate, Juan 18 del 2 en adelante dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Fíjate, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, acuérdate, Jesús en control, Jesús sabe todo. O sea, esto no es sorpresa para Jesús. Se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Verso 6, cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, chécate eso. O sea, Jesús dice, ¿a quién buscan? A Jesús dice, yo soy, ¡pum!, todos abajo. Así. Los alguaciles y las tropas, los soldados romanos, al piso. Así. ¿Ves? Los que se caen no tienen nada que ver con un amor a Jesús, son los enemigos de Jesús. Los que se caen para atrás. Los que aman a Jesús se caen para adelante. ¿Ves? Apocalipsis, que se postran. Y pum, al piso todos. Y Jesús dice, ahí hay una muestra, ¿ves? Que Jesús está en control. O sea, no es que se están aprovechando de Jesús, no es que están como que sobrepasando su capacidad. Simplemente con hablar, pum, todos al piso. Increíble. Y cuando dice yo soy, es el nombre con el cual Dios le habla a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy. Es lo mismo. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy el que le hablé a Moisés. Pum, al piso. Fíjate. Y se volvió pues a preguntarles, verso 7, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Fíjate, o sea, no se metan con mis muchachos, o sea, soy yo. Para que se cumpliese otra vez, para que algo se tenía que cumplir. Aquello que había dicho, de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces aquí está nuestro amigo Pedro. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces imagínate Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro hace un par de minutos? Está dormido. Estaba dormido. Entonces empieza el ruido, empiezan a llegar los soldados y como que despierta, está somnoliento y ¡pum!, saca la espada y ¡zas!, que le da el sablazo. ¿Tú crees que Pedro quería cortarle la oreja? Pedro quería cortarle la cabeza a Malco. Pero como estaba sonoliento y estaba de noche, ¡pum!, le alcanzó solamente a mochar la oreja. Ese es Pedro. Es Pedro. Esos somos nosotros. O sea, como si Jesús necesitara nuestra ayuda. Y a veces como que somos súper ingenuos y decimos, no, es que tengo que echarle la mano a Jesús. Jesús no necesita que le echemos la mano. Jesús quiere que confiemos y creamos en Él y que nuestra fe no desmaye. Pero Él está en control de la situación. Imagínate, habló y todos al piso. ¿Necesita la espada de Pedro? No la necesita. Y Pedro, no siempre como que queriendo ahí... No, pues ¿te acuerdas lo que dijo? Yo estoy dispuesto a dar mi vida. Los demás no sé, pero yo... Y vamos a ver lo que va a pasar con Pedro. Y Jesús amaba a Pedro. ¿Ves? Y restauró a Pedro. ¿Cómo nos restaura y nos ama a nosotros? Ponte a pensar en Malco. ¿Qué onda con Malco aquí ahora? O sea, viene a arrestar a Jesús y Jesús es el enemigo y Jesús lo sana. ¿Qué hace? No sabemos. Ahora,
Jesús dice, volviendo ahí a Lucas para terminar, dice, verso 53, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora. Lo que Jesús está diciendo ahí es que en este proceso y en este plan de salvación y de redención de la humanidad, Dios siempre está en control y al mando de las situaciones. Y que cada cosa que Jesús hizo fue en el tiempo perfecto del Padre. Jesús nunca llegó fuera de tiempo o antes de tiempo a ningún lugar. Y lo que Jesús está diciendo acá es que en un momento como este, incluso tan trágico, donde se va a ver en su máxima expresión la perversidad de la humanidad, de tener a Dios en su mano, ¿y qué vamos a hacer? Lo vamos a matar, ¿ves? Jesús dice, incluso en un momento como así se le ha permitido a ustedes, no es algo que está fuera de control. Dios ha permitido temporalmente que ustedes tengan por un par de horas mi vida ahí como que en sus manos. ¿Y qué es lo que hacemos? Matamos al Hijo de Dios. 2 Corintios 4:17. Esto es como una aplicación para nosotros. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero esa frase, leve tribulación momentánea, es tan importante no olvidarlo en medio de la prueba, en medio de la presión en nuestra vida. Es leve y es momentáneo. Es temporal, es terrenal, pero es temporal, no es eterno. La prueba, la dificultad en la cual estés, no va a ser para siempre. Va a ser temporal. Y este momento fue difícil, nadie ha vivido algo como lo que Jesús enfrentó, ni nadie lo vivirá. Tu dificultad, mi tribulación, tu problema, lo que sea, no se compara en lo absoluto a lo que Jesús vivió. Y lo vivió voluntariamente y lo cruzó voluntariamente para salvarte y para salvarme a mí. Él tomó este vaso voluntariamente donde recibió la ira del Padre para reconciliarnos con Él y para llevarnos a Dios, como dice Pedro. Porque eso es lo que Él andaba buscando, ¿ves? Reconciliarnos. Pero es leve, momentánea. Hebreos 12, 2 y 3, quiero que lo pongas mucha atención. Hebreos 12, 2 y 3 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó, otra vez, soportar la hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Estás cansado hoy? ¿Estás cansado por algo que has pasado o estás pasando o vienes arrastrando por cierto tiempo? ¿Estás desanimado por algo? ¿Alguna situación te tiene así desanimado? ¿Alguna traición? ¿Alguna traición en tu familia? ¿Alguna traición en una relación? ¿Alguna traición en tu matrimonio? ¿Estás así cansado y desanimado? Jesús dice que tenemos que hacer esto. Tenemos que considerar a aquel que soportó todo eso por amor a nosotros. Y que puso su mirada no ahí, sino que en el gozo que venía después. ¿Cuál gozo? Otra vez estar en comunión con su Padre y salvar a muchos. Salvarnos a nosotros. Entonces, ¿estás pasando por dificultades? Ahora estás quizás en un Getsemaní. Tienes que poner tus ojos en lo que va a venir después. En el gozo que eso va a traer después. En el crecimiento, la bendición que va a traer en tu vida y sobre todo quizás en la vida de otra persona. ¿Ves a Jesús? Jesús dio su vida y padeció y sufrió para que otros fueran salvos. ¿Ves el libro de Hechos? ¿Ves los apóstoles y los discípulos de los primeros? Y ves que ellos padecieron y sufrieron para que otros sean salvos. A lo mejor esta prueba y esta dificultad, esta enfermedad o esta situación familiar es una manera en que otros van a ser salvos. Tú no sabes. Aguanta. Confía. Como dice acá, no te canses ni te desanimes en tu corazón.
porque Jesús soportó la hostilidad para salvarnos. Entonces, pongamos nuestros ojos en Él, en su increíble amor, en lo que Él estuvo dispuesto a enfrentar, a la angustia, hasta la muerte, para salvarte. Jesús, te damos gracias por tu gran amor. Gracias porque aquí estás retratado, Señor, de la mejor manera, amando, salvando, dando oportunidades, salvando a este enemigo, a Malcos, sanando su oreja. O sea, detalles así bastante, podríamos pensar triviales, pero que nos muestran, pues, que estás pendiente de todo. Y estás completamente, hasta el último momento, dispuesto a salvar y a rescatar y a sanar. Y gracias porque finalmente lo peor que nosotros podíamos haber enfrentado, que era esa ira de Dios, esa justa y santa ira de Dios en contra de nuestros pecados, tú levantaste la mano y preferiste beberla tú a que nosotros la tengamos que beber. Te amamos y la eternidad no va a ser suficiente para agradecerte todo lo que eso significa, pero queremos responder hoy. Queremos irnos con eso en nuestro corazón, que sí, que tú hiciste todo eso por nosotros, que las dificultades van a venir, pero que tenemos ese acceso y no tenemos por qué ya tener una relación rota, una relación en ruptura. Tu relación tuya con el Padre se rompió para que restaurar nuestra relación con el Padre. Entonces, ayúdanos y haznos ver que eso es lo que vale la pena. Esta vida es pasajera, todo esto es pasajero. Lo que trasciende por la eternidad eres tú, Jesús, y nuestra eternidad contigo. Entonces, salva a los que han de ser salvos, Señor. Tú convence aquí a gente que a lo mejor todavía no han entendido o no habían entendido por qué era necesario que Jesús muriera. Porque había algo que nos estaba esperando a nosotros, pero que tú decidiste tomar para sí. Entonces, gracias te damos por tu gran amor con que nos amaste. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.